En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahora las cuestiones 47 y 48. La 47 habla de la causa eficiente de la pasión de Cristo. Y el artículo 1 dice si Cristo fue muerto por otro o por sí mismo. Algo puede ser causa de un efecto de dos modos, directamente o indirectamente. Y directamente, los perseguidores de Cristo lo mataron porque le aplicaron causa suficiente de muerte, lo crucificaron, lo hicieron con la intención de matarlo y se obtuvo el efecto siguiente de esa causa que ellos pusieron porque Cristo murió en muerte de cruz. Pero indirectamente alguien puede ser causa de algo cuando no lo impide pudiéndolo hacer. Entonces, por ejemplo, si yo veo que el vaso está al borde de la mesa y se va a caer y no lo corro, si el vaso se cae, indirectamente yo fui causa de que se rompa. No lo tiré, no lo tiré, pero podría haberlo corrido y no lo corrí. En ese sentido, indirectamente soy causa. Y de este modo, sí fue Cristo causa de su pasión y muerte, porque Él podía impedirlas. Podía impedirlas reprimiendo a sus enemigos para que no pudieran o no quisieran matarlo, como había hecho otras veces. Cuando lo querían despeñar, por ejemplo, no lo pudieron matar, Cristo pasó entre medio de ellos y se escapó. También podría, o por ejemplo en el huerto, cuando Cristo dice yo soy, todos caen a tierra, Cristo tenía poder suficiente para impedirles que le pusieran las manos encima. También podía impedirlo porque su espíritu podía conservar la naturaleza de su carne, de modo que no fuera oprimido por las heridas que le causaron. Cristo podría haber hecho que su cuerpo no le pasara nada con todo lo que le hacían. Y esto lo podía hacer su alma porque por su unión con el Verbo tenía ese poder, digamos. Y como Cristo no rechazó ese mal, no rechazó ese sufrimiento, sino que al contrario dejó que su naturaleza sufriera y sucumbiera a ese mal, se dice que puso su alma o murió voluntariamente. Y en esto nosotros podemos aplicarlo de los ejercicios espirituales, ¿no? Como ver cómo la divinidad se esconde. Como pudiéndolo evitar, Él dejó que su naturaleza humana sucumbiera a todos los malos tratos que le dieron. Y en la respuesta a la segunda objeción, dice Santo Tomás, que Cristo, para mostrar que la pasión no le quitaba la vida violentamente, no en el sentido de sin violencia física, sino en el sentido de que no contra su voluntad, en el sentido no violentamente, Cristo conservó la naturaleza corporal en su fortaleza, de modo que aún en los últimos momentos de su vida gritó con gran voz, clamando con gran voz, entregó el espíritu. Entonces, ese hecho de gritar con gran voz muestra que conservó la fortaleza hasta el fin. No es que se fue debilitando simplemente y cuando ya no pudo más se murió, sino que murió en el momento que él voluntariamente dejó que todo ese sufrimiento, todo ese maltrato que le habían hecho, venciera su naturaleza. Como cuando decidió, digamos así, que todo eso hiciera el efecto que tenía que hacer. Y por eso el centurión, cuando vio cómo moría, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también por eso Pilato se asombró de que hubiera muerto tan pronto. O sea, murió antes que los otros crucificados. Dice, así como su naturaleza corporal fue conservada por voluntad suya en vigor hasta el fin, así cuando quiso, sucumbió súbitamente a los malos tratamientos que había recibido. De hecho, algunos decían que Pilato tendría que haberse asombrado de cómo no se murió antes, porque con todo el maltrato que le dieron, se podría haber muerto perfectamente antes. Por eso dice Santo Tomás que Cristo se conservó en vida, digamos, hasta que, cuando lo quiso, dejó que todo lo que le habían hecho cayera, digamos así, sobre él y murió en ese momento. En el artículo 2 se pregunta si Cristo murió por obediencia. Y en Filipenses 2.8 dice, se hizo obediente al Padre hasta la muerte. Y era muy conveniente que padeciera por obediencia, por varios motivos. Primero porque era conveniente para nuestra justificación, porque así como Adán y Eva habían pecado desobedeciendo, y por ese pecado, esa desobediencia de uno, muchos fueron hechos pecadores, convenía que muchos fueran hechos justos por la obediencia de uno solo. Entonces, pecado de desobediencia, la reparación mediante la obediencia. Segundo motivo, también era conveniente
para la reconciliación de Dios con los hombres. Dice en Romanos 5:10, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Y esto porque su muerte fue un sacrificio agradable a Dios. Como fue hecho por obediencia, por caridad, era una obra agradable a Dios que nos obtuvo la reconciliación con Él. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y hostia a Dios en olor de suavidad. Esto dice Efesios 5:2. Y como la obediencia es preferida a todos los sacrificios, convenía que el sacrificio de la pasión y muerte de Cristo procediera de la obediencia. Eso le da como un valor más grande todavía al sacrificio de Cristo. Tercero, también fue conveniente para su victoria sobre la muerte y el autor de la muerte, porque el soldado no puede vencer si no obedece al capitán. Entonces, Cristo en cuanto hombre obtuvo la victoria obedeciendo a Dios. Y dice en Proverbios 21:28, el hombre obediente cantará victorias. Bueno, artículo 3. Si Dios Padre entregó a Cristo a la pasión. Dice Romanos 8:32, Dios no perdonó aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, Cristo, en cuanto hombre, padeció voluntariamente por obediencia al Padre. En cuanto a Dios, su voluntad es la misma de la del Padre, entonces, digamos así, se entrega a la pasión con la misma voluntad con la que el Padre lo entrega. Es la misma voluntad del Padre y del Hijo. Dice, Dios Padre lo entregó a la pasión de 3 modos. Entonces nos referimos a Cristo en cuanto hombre, ¿no? Que el Padre lo entregó a la pasión de 3 modos. Primero, porque preordenó con su voluntad eterna la pasión de Cristo, para liberar al género humano. Entonces Dios decidió salvar al género humano mediante la pasión de Cristo y de este modo lo entregó. Segundo, porque le inspiró la voluntad de padecer por nosotros, infundiendo en él la caridad. Y entonces así también Cristo se ofrece porque él mismo lo quiere. Entonces la voluntad de Cristo, en cuanto hombre, su voluntad humana, es una con la voluntad del Padre. Dios le inspira por la caridad ese deseo, esa voluntad de morir por nosotros. En tercer lugar, lo entrega a la pasión no protegiéndolo en la pasión, sino exponiéndolo a sus perseguidores. Es lo que decíamos recién, cómo la divinidad se esconde, cómo pudiendo evitar la pasión no la evita. Por eso Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Y en la respuesta a la objeción número 1, Santo Tomás dice que viendo esto, cómo Dios entrega a Cristo la pasión, se ve la severidad, la justicia de Dios, que no quiso perdonarnos sin la pena, sin que se pagara la pena. Y al mismo tiempo se ve la bondad y la misericordia de Dios, porque como nosotros no podíamos pagar, decidió darnos Él mismo quien pagara por nosotros. Entonces se ve la justicia y la misericordia de Dios, las dos juntas, como actúan en la pasión de Cristo.